Amén. Muy bien. Entonces, en esta tarde vamos a hablar de qué es vivir en el Espíritu. Los que estuvieron en la clase del discipulado se dieron cuenta que Anita nos dio una clase preciosa, hizo mucha referencia a lo que es vivir en el Espíritu. Porque una cosa es vivir por el Espíritu, pero otra cosa es caminar según el Espíritu Santo de Dios. Para iniciar, yo quiero que vayamos a un texto muy conocido que está en Mateo capítulo 11, versículos del 28 al 30. Quiero que te dispongas para recibir esta palabra de Jesús que nos dice en esta tarde: vengan a mí, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Qué invitación tan espectacular nos hace Jesús en este día. Vengan a mí todos los que están trabajados, cansados, agobiados, tristes, preocupados, y yo os haré descansar, dice el Señor. Pero Él continúa hablando y dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces es como que la invitación inicial, pero luego da los pasos para que esa invitación inicial se pueda cumplir en sus vidas y pueda ser efectiva. Vengan a mí como estén. Vengan a mí que yo los haré descansar. Entonces ya nos tiene enganchados. Sí, Señor, yo quiero descanso, yo quiero eso. Pero luego dice: tomen mi yugo sobre vosotros. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y entonces sí, y luego sí, hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces a veces tomamos la Biblia y tomamos de la Biblia lo que nos conviene. Ay, el Señor me dice que me hará descansar. Ay, yo no tengo que hacer nada. Él me hará descansar. No, si miramos el pasaje con detenimiento, no es solo una labor de Jesús, sino que también es una responsabilidad ¿de quién? De nosotros. ¿Por qué? Porque dice: vengan a mí todos. Espectacular. Para eso estamos listos. Es como nos dicen oferta. Pague 5 y lleve 2, pague 2 y lleve 5. Uy, yo corro. Vengan, comida, full day. Pidan todo y solo paguen $5. Vamos. Entonces Jesús nos dice: vengan a mí todos. No importa el color de piel, no importa el tamaño, no importa dónde vivas, no importa lo que hagas, no importa. Jesús dice: vengan todos. Y sé que están atribulados, sé que están cargados. Claro que lo sé, dice el Señor. Y yo los haré descansar. Ahí estamos en primera fila, en VIP. Pero entonces luego Él empieza a hablar. Para que podamos experimentar esto, necesitamos tener un nuevo nacimiento, que es lo que nuestro pastor nos ha venido enseñando a lo largo de todo este tiempo. Es necesario tener un nuevo nacimiento. Nacer del agua y del espíritu para poder ver, vivir, degustar y disfrutar el reino de Dios. Ok, usted puede decir: yo ya acepté a Cristo, yo ya hice la oración de fe, yo sé que el Espíritu de Dios mora en mi vida, correcto. Pero entonces Él dice: lleva mi yugo sobre ti. Ya son palabras mayores. Ya no está hablando solamente de simpatizar con Él o de haber recibido gratuitamente la salvación. Les voy a explicar lo que es un yugo. Esto no lo vemos diariamente en las calles y para nosotros no es usual. Pero Jesús estaba usando un ejemplo de que se usa mucho en la tierra, en el cultivo, ¿verdad? En la agricultura, que tiene que ver con que colocan 2 bueyes
para que les coloquen sobre ellos un arado y en la medida que ellos van caminando, van abriendo un camino, ¿verdad? Y lo van limpiando, lo van como rastrillando. Entonces colocan un buey mayor, que se llama manso, que conoce el camino, y colocan un buey joven que tiene toda la fuerza y todo el ímpetu y todas las ganas de salir corriendo por ese terreno y comerse el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Como hay gran diferencia entre el manso, el mayor y el joven, les colocan un yugo de madera que afirma su cuello unido a una barra, entonces quedan a la misma altura, mirando hacia la misma dirección. Entonces, imagínense que el joven quiera salir volando y el manso va a su ritmo. Imagínense que el manso empieza a andar y el joven se rebeldiza y se queda quieto. Va a sufrir porque está atado a un yugo. Entonces, a mí me impresiona de una manera especial que Jesús siendo Dios, que Jesús siendo el Hijo de Dios, sentado en su trono de gloria y de poder, quiera, se humille a venir a caminar al lado mío todos los días de mi vida. Eso significa el señorío de Cristo. No necesitamos solamente el nuevo nacimiento para vivir en el Espíritu, para vivir según el Espíritu, sino que también necesitamos que Él sea el Señor de nuestras vidas. ¿Qué significa que Jesús sea el Señor de tu vida? Esto que te estoy ilustrando. Que no des un paso sin Él. Que dependas de Él en cada decisión. Que no vayas a tu ritmo, ni en tu locura, ni por agradar a otros, sino que vayas al ritmo de Él. ¿Y saben qué dice? Mírame y aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Qué tal? Yo no puedo aprender algo de alguien que no conozco. Yo no puedo aprender algo de una persona que veo cada 10 años. ¿Cómo me influye? ¿Sí me influye? Que oigo rumores de él, pero no lo contacto, no está en mi WhatsApp, no está en mis redes. ¿Me influye? ¿Quién me influye? Como Ana nos hablaba ahorita en la clase del discipulado, ese círculo íntimo, esas personas con las cuales comparto mi vida y comparto todo lo que soy y lo que hago, a las cuales les permito dar sus opiniones y darme mis consejos. ¿Cómo no, entonces, acercarnos y conocer a Dios a través de Jesús para que podamos tenerlo cerca y aprender de Él? No podemos aprender de Él si no es Él el Señor de nuestras vidas. ¿Vamos entendiendo? Entonces ya cuando Jesús nos dice, vengan, vengan, oferta para todos, hay descanso para sus vidas, sabemos que no es solamente algo gratuito donde yo no tengo ningún compromiso, sino es algo donde Él se da totalmente a mí, pero yo también debo darme totalmente a Él para que juntos podamos caminar a un mismo ritmo y en una misma dirección y ver la gloria de Dios. Cuando Él dice aprended de mí, significa que no te guíes por tu lógica, por tu razonamiento, por lo que has estado habituado a hacer por años. Significa que renueves tu mente, que dejes ese conocimiento, lo mires a Él y lo sigas a Él y aprendas de Él y lo escuches. Si Él dice, acelera la marcha, acelero la marcha. Si Él me dice, detente porque hay un hueco, me detengo porque hay un hueco. Pero ¿qué tal si no obedezco?
¿Qué nos pasa diariamente? Nos estrellamos, nos caemos, nos decepcionamos, nos frustramos porque hacemos las cosas a nuestra manera y cuando estamos mal corremos a Dios para que Él nos arregle el problema, para que Él nos apague el incendio. Pero no caminamos de su mano, no tomamos las decisiones juntamente con Él y solamente vamos a Él como el policía o como el bombero para que nos ayude en el momento de la dificultad. Entonces, vivir en el Espíritu significa haber tenido un nuevo nacimiento y haber aprendido a tener a Jesús no solo como el Salvador de mi vida, sino como el Señor de mi vida, aquel a quien le entrego todas mis decisiones, aquel en el cual dependo total y completamente, que no me muevo si Él no me dice que me mueva, que respiro con Él, que camino a su lado, que siento su palabra, que siento su presencia y que mi vida va a glorificarlo a Él completamente. Eso está bien bonito, ¿verdad? Pero en la práctica, en el día a día, vamos a ir a la Biblia y vamos a encontrar algunos textos que nos van a aclarar un poquito más esta realidad que el Evangelio nos plantea. Entonces tenemos el siguiente versículo que nos dice, Gálatas 5, 16 al 18 y del 24 al 25. Me da risa porque Anita los usó todos. Pero bueno, eso está bien, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo nos lleva de su mano. Gálatas 5, del 16 al 18 y del 24 al 25 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Luego dice, pero 24, pero los que son guiados, no, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, aquí encontramos un mandato. Si quieres, linda, por favor, pide la dirección de Dios. No. Si quieres, Andrés, puedes buscarme. ¿Eso dice? No. Andad en el Espíritu. No hay otra manera de disfrutar a Dios y de glorificarlo a Él. No hay otra manera. Entonces dice el apóstol Pablo, Juan, María, Teresa, Carmen, anden en el Espíritu. De esa manera no van a satisfacer los deseos de la carne. Entonces, los deseos de la carne nos van a acompañar toda nuestra existencia. ¿Saben por qué? Porque esta humanidad es nuestro vestido. Esta humanidad es nuestro vestido y esta humanidad nos va a acompañar hasta que el Señor nos llame a su presencia. Entonces, como el Señor sabe eso, nos dice, necesitan desesperadamente vivir en el poder de mi espíritu, que es poderoso y superior al poder que los domina en sus deseos de su carne. ¿Eso está claro? ¿Lo comprendemos? Entonces, dice aquí, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y luego dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Cómo así?
Yo tengo que entender esto. Ok, tengo al Espíritu de Dios morando en mi vida, soy una nueva criatura, he nacido de nuevo, estoy pensando seriamente en tomar la decisión de que Cristo Jesús no sea solo mi Salvador, sino el Señor de mi vida, que yo hago todo lo que Él me dice, camino en su ritmo y estoy allí pendiente de cada cosa que Él me diga para hacer o para no hacer. Pero entonces tengo una dificultad. Este vestido terrenal no quiere hacer lo que mi espíritu discierne de parte de Dios. Porque ¿quién mora dentro de mí? ¿Quién mora dentro de mí? El Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios me habla, me da instrucciones, me corrige, me guía, me enseña. Pero hay como una lucha en mí. Él me dice que haga una cosa, pero yo tengo miles de razones para no hacerlas. ¿Verdad? Por eso es que dice, no satisfagan los deseos de la carne. Para eso necesitan sí o sí andar en el Espíritu. Entonces, pero dice que yo ya, por ser del Cristo, por tener al Espíritu Santo, ya he crucificado la carne con mis pasiones. ¿Qué pasa cuando algo está crucificado? Imagínense a Cristo y a los ladrones. ¿Qué pasó con ellos después de que los crucificaron? Si algo está crucificado, ya murió. ¿Y por qué me molesta todos los días? Si está crucificadas mis pasiones, ¿por qué me molestan todo el tiempo? Sería una buena pregunta, ¿verdad? Que nos haríamos hoy. Vamos a ver cómo la Escritura nos la va resolviendo. Carne, ay, perdón, que me gustó bonito otra vez. Carne versus espíritu. Muy bien. Ya. Gálatas 2:20, ¿qué dice? Léanlo todos duro. Bueno, entonces aquí el Espíritu Santo nos da otra información. Ya nos dijo que nuestras pasiones y deseos estaban ¿dónde? Crucificados en Cristo. Pero luego Pablo hace una afirmación espectacular, hermosa, donde él dice, yo, no solamente mi carne, yo, todo mi ser se crucifica allí juntamente con Cristo. Entonces ya sé que ya no vivo yo porque yo morí. Lo que hoy vivo en este vestido que me dio Dios, ya no lo vivo guiado por este vestido que me dice, ten envidia, ten celos, pelea, juzga, critica, condena, pégale, róbalo, mátalo. Eso me dice mi cuerpo. Pero como tomé la decisión, ya no vivo yo, porque estoy ¿dónde? Muerto. Bueno, no dormida, muerta. Mira, ay, se está haciendo la dormida. No, muerta. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Morí. Ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Entonces, ¿quién vive? El Espíritu que mora en mí. Ya no vivo yo, sino Cristo que mora en mí. Y claro, como este vestido sigue caminando y todavía el corazón le late y la mente le piensa, entonces dice, lo que vivo cada día en el trabajo, en el estudio, en la iglesia, con mis amigos, en el tráfico, en Caracas, lo vivo ¿cómo? En el Espíritu. Lo vivo en Cristo, tomo la decisión de oírlo. ¿Se acuerdan del yugo? De caminar al ritmo de Él, de oír sus instrucciones, de ir a su paso y de hacer su voluntad. Lo que vivo en la carne, lo vivo ya no bajo mi impulso, ya no bajo mi lógica, ya no como me enseñó mi papá y mi mamá,
ya no como me dijeron en la universidad, ya no como me encantaría vivir o como vive el resto del mundo, que son ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, sino que ahora vivo por la revelación del Espíritu Santo que mora en mí, que está dentro de mí y que me lleva cada día y me guía a glorificar a Dios. ¿Estamos claros? Entonces ya sabemos que estamos muertos, pero no solamente saber que estamos muertos y crucificados, sino que tomamos la decisión de aceptar que estamos muertos y de vivir guiados por el Espíritu Santo de Dios. Ahí está, ahí vamos bien. Pablo experimenta un conflicto fuerte, pero lo bueno de Pablo es que él lo describe y al describirlo hace que nosotros nos pongamos de acuerdo con él y nos identifiquemos con ese conflicto, que no solo lo vivió Pablo, sino que lo vivimos todos nosotros, queriendo vivir en el Espíritu. Continuemos. Romanos 8, del 10 al 16. Entonces yo me voy rápidamente a mi Biblia para no voltearme. Y dice así: pero si Cristo está en Francisco, en Javier, en Andrés, en Linda, en Daisy, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está ¿cómo? No escuché. Nos cuesta, nos cuesta. Entonces, ¿cómo está nuestro cuerpo? Pero si Cristo está en vosotros, está en nosotros, el cuerpo, la verdad, está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive. ¿Qué dice del espíritu? Vive. A causa de la justicia. Si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en cada uno de nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también nuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos. O sea, yo no sé cómo hacen ustedes cuando van a un restaurante y les sirven una comida deliciosa. Uno quisiera muy lentamente irla comiendo. No, dime con los postres. Heidi hizo un postre el Día del Padre, la cosa más espectacular, y yo no quería que se me acabara. Era un tarrito pequeñito y yo miraba a ver quién había dejado. ¿Quién decía no quiero? Para mí. Aquí yo quiero, denme más, por favor. Ana trajo uno grande que le habían dado a los varones y yo, Ana, soy tu amiga, dame. Porque uno lo disfruta. Esto me pasa con este texto. Porque nos revela cosas maravillosas. No solamente nos dice que hemos sido crucificados juntamente con Cristo, que ya estamos muertos, sino que nos da unas instrucciones maravillosas porque dice que el Espíritu Santo que levantó a Cristo Jesús de los muertos, que está en nosotros, vivificará también nuestros cuerpos mortales. ¡Aleluya! No nos quedamos muertos, resucitamos por la obra ¿de quién? Del Espíritu Santo de Dios que está en nosotros. Entonces, Él nos vivifica, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que ya no vivamos conforme a mi antigua y vana manera de vivir, conforme a mi pecado,
conforme a mi trauma, conforme a mi dolor, conforme a mi amargura, conforme a mi borrachera, conforme a mi responsabilidad. Ya no, porque morí con Cristo y resucité con Él. Eso dice la Escritura, que ese Espíritu Santo que lo resucitó a Él me vivifica a mí también. Entonces somos hijos de Dios, guiados por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo continuamente nos da testimonio de que somos sus hijos. ¿Qué más nos dice la Escritura? Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos. No, pero hoy están que no les dieron desayuno. ¿Cómo dice el Espíritu? Ay, dice que estamos en ayuno. Ya voy a creerles. Ya voy a creerles. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. No, lo que voy a dejar son las gafas, los lentes, no el micrófono. El Espíritu Santo nos está llevando en este día, poquito a poquito, a entender. Entonces, cuando dice, andad en el Espíritu, Katiuska, y no satisfagas los deseos de la carne, está hablando de dos cosas que son verdad. Ella vive por el Espíritu, pero el Señor le está diciendo, no solo tienes vida espiritual porque el que resucitó a Jesucristo de los muertos vivificó también tu cuerpo mortal, sino que le está diciendo, ahora anda según el Espíritu. Pero ella dice, siento un conflicto, siento un problema, quiero pelear, quiero gritar, quiero desobedecer. Entonces, vamos aquí en el yugo y el Señor va caminando y uno quiere retroceder y se incomoda, y entre más se mueve, entonces el yugo más le talla y entonces más le duele. Es un lío. Eso lo explicó muy bien el apóstol Pablo. Vamos a continuar. Esta es la solución divina. Ay, Dios mío, este texto lo amamos y nos identificamos mucho con él, ¿verdad? Romanos 7 del versículo 15 al 25, gracias, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Les ha pasado? Bueno, y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo, Maritza, que hace aquello, sino el pecado que mora en Maritza. ¿Cómo así? Yo sé que en mí, dice Pablo, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer está, el bien está en mí, pero no el hacerlo. Ojo, aquí hay dos cosas que están habitando en mi vida. El querer el bien está en mí. ¿Por qué el querer el bien está en ti y en mí? Por el Espíritu Santo que nos ha dado vida, ¿verdad? Por el nuevo nacimiento, porque Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Porque el querer el bien está en mí, pero no Él. ¿Por qué? Por los deseos de la carne que quieren imponerse, porque tantos años mintiendo, tantos años mintiendo, tantos años haciendo mi voluntad, tantos años rebelándome a todo. Eso lo aprendió mi cuerpo. Ustedes saben que el cuerpo tiene memoria. Ustedes saben que en el cuerpo no solamente está esta estructura ósea, que no solamente es la parte física, sino que el cuerpo también es el alma, y que en el alma está el intelecto, los sentimientos y la voluntad, y que también está el espíritu. O sea, el cuerpo y no es solamente algo, es todo un conglomerado. Entonces, dice el apóstol Pablo que el querer el bien está en él, pero no
el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si lo que no quiero ya no lo hago yo, sino, si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino ¿quién? Vuelve y reflexiona y dice, ok, barájenmela más despacio. ¿Cómo es esto? Aquí en Venezuela no dicen barajen, sino barajéamela. Pero me comprendieron, ¿verdad? Más despacio. Porque dice, así que queriendo yo hacer el bien, coloque ahí su nombre, hallo esta ley que el mal está en mí, coloque ahí su nombre. Porque según el hombre interior, dice Jonathan, el pastor, dice, me deleito en la ley de Dios. ¿No les ha pasado que nos deleitamos en la ley de Dios? Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y Pablo no lo soportó más y expresó, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¡Qué tremendo! Entonces, ¿Pablo no era cristiano? Pablo estaba describiendo un conflicto que él estaba viviendo en su relación con Dios y Pablo estaba describiendo un conflicto que tú y yo vivimos y que el enemigo se aprovecha para decirte, tú no puedes, te das cuenta, tanto que lo intentas, eso no te pares más temprano, no ores más, no vayas allá, tú no puedes, tú no eres apartado, tú siempre vas a hacer lo mismo, no vale la pena. Nos engaña, aprovecha nuestro conflicto para apartarnos de Dios porque Él es mentiroso y porque Él no quiere que tengamos comunión con Dios, porque Él la perdió y ya nunca más la recuperó. Entonces, estamos en un conflicto. Quiero el bien en mí. Póngase la mano en el corazón y diga, quiero el bien en mí. Yo también quiero el bien en mí, me identifico con esa palabra. Pero veo otra ley en mis miembros, en mi carne, en mis hábitos, en mis costumbres, en mi realidad, en mi entorno, en lo que hacen los demás, que me lleva a la ley del pecado y de la muerte. Algo hizo Dios, que yo quiero que ustedes lo lean directamente de la Escritura y lo vean y lo disciernan. Cuando mi esposo tenía 50 años, él era un pastor, era un hombre maravilloso, muy usado por Dios, pero pues la enfermedad lo tocó y lo visitó y resulta que tuvieron que operarlo de corazón abierto. Ni él ni yo sabíamos lo que eso significaba. Créanmelo de corazón, que yo no me metí en Google, que yo no averigüé, que nadie me dijo qué era lo que hacían, nada. Y nosotros fuimos allí inocentemente, sabíamos que era algo serio, pero no sabíamos los detalles. Y fuimos y entonces él fue operado de corazón abierto. En ese tiempo, porque ahora hay nuevos métodos, duermen a la persona y con una, ayúdame Jonathan la palabra, con una sierra te rajan el esternón, te abren las costillas, te sacan el corazón, te conectan a una máquina y tu corazón está afuera siendo reparado. Como que le sacamos el motor al carro y empezamos a repararlo, a colocarle la nueva válvula, ¿verdad? Y a limpiarlo y a ponerle un stem porque esas válvulas están llenas de grasa y luego entonces se vuelve a colocar en la persona. Ojo, si el cuerpo y el corazón se vuelven a adaptar, la persona continúa viva. Y si no,
Mi esposo estuvo en esa operación y ni él ni yo éramos conscientes de lo que implicaba la operación. Nos enteramos fue después que el doctor nos explicó que la sierra, que la rajan. No. O sea, si eso se lo explican a él antes, yo no sé si él hubiera podido operarse. Y era urgente. Cuando lo abrieron, su corazón no estaba grande, estaba recrecido. Si no hubiera sido por ese doctor, Alexis, no me acuerdo más, y una junta de cirujanos que estaban con él, no lo operan, porque era peor de lo que se esperaba. El caso que fue que lo lograron y gracias a Dios salió con vida y gracias a Dios se restauró. Pero yo quiero decirles a ustedes hoy que el Señor experimentó y sabía que este conflicto de Pablo, que es el mismo conflicto que tenemos nosotros hoy en día, lo íbamos a vivir y nos hizo un trasplante de corazón. Vamos a buscar los versículos. Nos hizo un trasplante de corazón por su Espíritu Santo. Entonces, vamos a leer Ezequiel capítulo 36 de los versículos 25 al 27. ¿Listos? Ay, tengo que tomar agüita. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Esa es para todos, para todos. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Ojo, os daré otra vez, pero con fuerza, con ánimo. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros, así, pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Nos hizo el Espíritu Santo un trasplante de corazón, nos quitó el corazón de piedra y nos colocó uno de carne y dijo, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿No les parece espectacular? Allí en Ezequiel lo estaba profetizando. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y entonces, miren lo que pasa después de que pone en nosotros su espíritu. Dice, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces, esta que está aquí unido al buey manso, este buey joven, o este buey manso y este buey joven, tiene un nuevo corazón. ¿Saben qué hace que tenga un nuevo corazón? Anhelar la voluntad de Dios, anhelar identificarse y entender y discernir la palabra de Dios. Eso quiero, lo entiendo, lo voy a hacer, voy a vivir de acuerdo a su palabra, voy a vivir de acuerdo a sus estatutos. ¿No les pasa eso? ¿Por qué? Porque tenemos un nuevo corazón. Entonces el problema ya no es de corazón. Mi esposo falleció ya no del corazón. El mejor órgano que él tenía cuando falleció fue su corazón. Ya falleció por otras fallas, por otras circunstancias. Entonces ya nuestro problema no es el corazón. El problema es que este cuerpo se habituó al pecado. Una persona que yo conocí estaba un poquito gordita, un poquito obesa, y era joven, y entonces eso le estaba causando problemas físicos, tenía problemas de hipertensión, tenía diabetes, o sea, ustedes saben todo lo que eso implica. Entonces, aquí mismo en el lugar, en el hospital, le hicieron una operación de un bypass gástrico. Tan pronto le hicieron la operación, sus valores empezaron a restaurarse,
y su cuerpo empezó a adelgazar. O sea, eso fue una maravilla. Pero esta amiga, cuando iba, en ese tiempo no estaba Mr. Price, ni estaban todos estos almacenes, había otros, a comprarse una franela, un suéter, llegaba y pedía una talla XL. Entonces la señorita la miraba y le decía, ¿es para usted? ¿Sí? No, yo creo que le va más una M. Hay algunas S, incluso que yo creo que le quedan. Su cuerpo fue transformado, pero su mente se quedó en XL. Entonces, ¿qué necesitaba mi amiga? Renovar su mente, entender quién era ella, una nueva persona, porque había sufrido una transformación. Tú y yo necesitamos renovar nuestra mente porque ya no somos esclavos del pecado para que vivamos aún en él, sino que hemos sido libres del pecado por el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Entonces, nos deleitamos en Dios porque tenemos al Espíritu Santo, entendemos la palabra de Dios y anhelamos hacer su voluntad. Pero este cuerpo se nos revela, ¿verdad? Aprendimos que los deseos de la carne ya están crucificados juntamente con Cristo, pero que hay que tomar la decisión que tomó el apóstol Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, pero ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pero yo decido que lo que viva hoy lo voy a vivir, no en mi antigua manera de vivir, no con lo que dice mi cuerpo, sino guiada por la palabra de Dios y por la voz de Dios, y voy a hacer lo que Dios me dice. Pablo decidió eso en Gálatas 2:20. Entonces, cuando Pablo nos describe en Romanos 7 la lucha de la carne y el espíritu, cuando dice lo que hago no lo entiendo porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Entonces, ya voy a terminar, nos está diciendo que él experimentó en su vida: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Le pesaba sus anhelos, sus deseos, sus pasiones, le pesaban. Pero luego, en el versículo 25 dice: gracias doy a Dios por Jesucristo. Gracias doy a Dios por Jesucristo, que me envió el Consolador, el Espíritu de Dios, para que more dentro de mí, para que produzca en mí el querer como el hacer, para que me lleve cada día a renovar mi mente y entonces tome la decisión de vivir no como vive la vecina, no como vive todo el mundo, sino como dice la palabra de Dios, como me dice mi Jesús amado, que se pone a mi lado para caminar al lado mío, el ritmo de Él, yo aprender de Él, que es manso y humilde de corazón. Eso es vivir en el Espíritu. Manifiestas son las obras de la carne, nos dice la Escritura en Gálatas 5. Manifiestas son las obras de la carne, que son 19, Gálatas 5:19. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ya nos explicaron que una cosa es pecar y otra cosa es practicar el pecado. Pero esto que leí, ¿les gustó? Ay, ¿les gustó? A mí no. A mí no me gustó. Pleitos, celos, contiendas, envidias, disensiones, herejías, todo eso está en este vestido, ¿verdad? Que tenemos. Pero acuérdense que el problema ya no está en el corazón. ¿Por qué? Porque recibimos un trasplante de corazón y tenemos un corazón nuevo que ama y anhela a Dios.
Pero entonces, si nosotros vivimos según el Espíritu, miren lo que va a pasar. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, si nosotros practicamos subordinar mi yo, mi ego y mis pasiones cada mañana en oración y pedir que sea llena, controlada y dirigida por el Espíritu Santo cada día de mi vida, el que el Espíritu Santo no solamente more en mí, habite en mí, sino que dirija, influya mis pensamientos, mis emociones, mis decisiones, mis actitudes, mis relaciones, va a hacer que ese fruto se manifieste en mí. Entonces ya va a ser el señor Carlos lleno de paciencia, lleno de amor, lleno de bondad. Entonces los amigos dicen, ¿qué le hicieron a este hombre? Vive en el Espíritu de Dios, ¿verdad? Entonces cuando nos dicen, ay, pero ¿cómo ha cambiado? Entonces uno dice, es que se me está notando que el Espíritu Santo está controlando mi vida. Gloria a Dios. Entonces, para que oremos, recordemos que el Señor a través del apóstol Pablo dice, sed llenos del Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Eso está en Efesios capítulo 5, versículo 18 en adelante. Entonces dice, someteos unos a otros, no antes, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y luego habla de las relaciones interpersonales, de sometimiento mutuo y de bendición en el cuerpo de Cristo. Padre, te alabamos.